Muy buenos días mis amigos y bienvenidos a otro video desde Bangkok. En los videos anteriores vimos que tan caótica puede ser Bangkok, pero esto no significa que toda la ciudad sea así. Todavía hay lugares donde se conserva un estilo de vida más calmado, lejos de las hordas de turistas que se conglomeran en el centro de la ciudad. Y es exactamente allá que hoy los voy a llevar. Bueno chicos, el plan de hoy es recorrer una ruta de unos 10 kilómetros que nos llevará a descubrir algunos de los lugares más recónditos, tranquilos y menos transitados de la ciudad. Desde el centro de Bangkok nos dirigiremos al oeste, siguiendo el curso de uno de sus canales más grandes. Como primera cosa, para hacer el paseo más agradable y más aventurero, vamos a necesitar de una bicicleta. Vamos a averiguar una tienda que renta bicicletas que encontré en Google y aparentemente es muy confiable. Donde sea que caminen por las callecitas de Bangkok siempre van a haber templos. En esta ciudad se cuentan más de 400 templos budistas. ¿Para dónde, señora? Acá llegamos, esa es la tienda que renta bicicletas, Octo Creative Planner. ¿Qué tal si rentamos esta y tú te vas atrás? ¿Ah, sí? Entonces vamos. Estas son las tarifas para rentar la bicicleta, un mínimo de 4 horas que te vale 100 baht. Nosotros vamos a rentarla por un día completo, nos vale 250 que son como 7 dólares americanos. Y ahora vamos a escoger nuestra bicicleta por el día. Yo tomé una con la canasta porque tengo este morral bastante pesado y quiero disfrutar del paseo. Bueno mis amigos, nos vamos. Bueno, puede parecer un poquito caótico irse con una bicicleta por las calles de Bangkok, pero lo importante es que mantengas una trayectoria lineal. Simplemente tienes que mantener tu manera de conducir predecible. Ahora vamos a cruzar nuestro primer puente. Vamos a hacer una pequeña parada por allá para apreciar esta vista sobre el río Chao Phraya. Qué hermosa vista. El casco no es obligatorio, lo puedes tomar si quieres, pero con este calor muy complicado. Los canales de Bangkok llamados klongs fueron clave en su desarrollo desde el siglo XVIII. Servían para transporte, comercio y defensa, ganándole el apodo de Venecia del Este. Conectaban templos, mercados y casas flotantes, y aunque muchos fueron rellenados por carreteras, aún hoy los que quedan son vitales para el turismo, el drenaje urbano y la vida diaria de muchas comunidades. Laura se puso nerviosa porque dice que está haciendo ¿qué? ¿Maromas? Maromas en la bicicleta. Unos metros más allá del puente vimos un pequeño oasis verde justo al lado de un templo con una enorme pagoda blanca al costado. Uno de esos lugares que no crees que podrías encontrar en medio de una metrópolis. La entrada a este parquecito es totalmente gratuita. ¡Uy! ¡Hay tortuguitas! ¡Mire! ¡Wow! ¡Wow! No se asustan. ¿Será que te muerden? Uy, están grandes. Es que no están solamente acá, también por allá. Se ven todas las cabecitas que salen del agua. Oye, no te vayas. Y se marchó. Chao, tortuguita. Bueno, estaba leyendo acá que este monumento, que son 3 cañones, es un monumento que hicieron para conmemorar las víctimas de un accidente que pasó por acá durante una celebración. Dispararon un cañón que contenía fuegos artificiales y la explosión de estos fuegos causó la muerte de 7 personas y muchos heridos. Muchísimas plantas tropicales por acá. Es un jardín muy bonito.
Al centro de este lago hay esta montañita artificial. Encima de esta montañita hay la versión en miniatura de un templo tailandés. Y allá se puede ver también un chedi de oro. Acabo de ver unas personas que están dando comida a las tortugas. Con este palito le dan como una salchicha. Kapung kap. Bueno, vamos a probarlo. ¡Ia! ¡Uy! Kapung kap. No, no, thank you. Okay. Bueno. Hoy la gente es muy amable por acá. Eso. Kapung kap. Sawadee kap. Sawadee kap. Ella quiere quedarse por acá 5 minutos más. Sawadee krap. Esa es la primera iglesia que vimos en Bangkok. Bonita, ¿no? Esta iglesia de la Santa Cruz fue un regalo para los portugueses que ayudaron en la guerra con Burma por allá en 1700, no recuerdo el año exacto. Entonces el rey les dio un pedazo de tierra donde podían construir su iglesia católica, que fue hecha primeramente en madera, se hizo en madera primero, luego se quemó en 1833 y se volvió a construir ya en concreto en 1916 con estilo italiano. Y ya, pues es la primera iglesia católica que vemos en Bangkok. Bueno, superaste el examen de historia. ¿Esos High five. chócalas? Yo pensé que me estabas pidiendo el micrófono. No hay sol, hay viento. De verdad nos tocó un día perfecto. Bueno amigos, acá hay que parar cada 2 minutos porque siempre hay algo bonito para visitar. Miren esto, ese es un templo, yo creería chino, sí, porque tiene escritura china por allá. Qué maravilla de templo. Todavía está hecho todo en madera. Esperen que voy a cambiar cámara porque este lugar se merece buenas tomas. Este santuario es un templo Okhien. Es uno de los santuarios más antiguos de Thonburi y Tailandia. El rey Taksin trajo la estatua de la diosa Guanyin para consagrarla aquí. Originalmente el santuario estaba dividido en 2 santuarios que durante el reinado del rey Rama III los okienses demolieron y reconstruyeron con arquitectura de patio china, y en su lugar colocaron la estatua de Guanyin, que permanece consagrada desde entonces. Grabar adentro está prohibido, por esto lo único que puedo mostrar por acá son algunos de los detalles del exterior. Su nombre significa edificio que crea paz y tranquilidad para los okienses. Actualmente está bajo el cuidado de las familias Shen y Chen, que son sus descendientes. Bueno, acá hay otro templo maravilloso. La cosa increíble de todos estos templos que estamos conociendo hoy es que no hay turistas, aún sí están a 2 pasos de los templos más grandes y más populares de Bangkok. Atrás de mí hay el Wat Arun. Por allá, al otro lado del río, hay el Gran Palacio y el Wat Po. Y a unos pasos de distancia hay estos templos que acabamos de ver. Y estos son los templos que al fin se disfrutan más, porque los templos son lugares de paz. Y la paz no se encuentra, no la puedes encontrar donde hay una multitud de gente. Acá, chicos, no hay nadie. Hay solamente lo que de verdad tendrías que buscar en estos lugares: paz. Desde las orillas del Chao Phraya ahora nos vamos a meter más adentro. Es acá que empieza el verdadero recorrido del día. Bueno, acá nos estamos acercando a otro atractivo turístico. ¡Ay, no! No, la están restaurando, ya la vi. ¡Ay, mira! La están restaurando. Ah,
Lástima. Esta imagen tiene 69 metros de alto y 40 metros de ancho y está ubicada frente a la estupa del Wat Phak Nam. Está realizada en postura de meditación y según un portavoz del templo, el material de que está hecha es bronce puro, lo que la convierte en la primera de su tipo en el mundo. La imagen se completó en el 2021 después de varios retrasos debidos a la pandemia. Acá llegamos a otro templo. Bueno, este es un templo un poquito diferente. Hay animales, gallos, tigres, dragones, caballos, muy colorido. Vamos a ver si logro hacer unas buenas tomas por acá. Que este lugar está precioso. Bello, bello. Wat Khun Chan es un templo budista poco conocido pero impresionante, ubicado a las orillas del canal Bangkok Yai. Es famoso por su enorme Buda reclinado al aire libre, rodeado de estatuas coloridas y figuras míticas que mezclan el estilo tradicional tailandés con un toque moderno y surrealista. Aunque no está en las rutas turísticas comunes, su ambiente tranquilo, sus esculturas gigantes y su vista al canal lo hacen un lugar único para explorar la espiritualidad local y la vida cotidiana de Bangkok lejos del bullicio. Wat Khun Chan también destaca por su impresionante estatua de Rao, una figura mitológica temida y venerada en la tradición budista tailandesa. Rao simboliza los eclipses y las fuerzas del karma. Su presencia en el templo atrae a fieles que buscan protección contra la mala suerte y renovación espiritual. Acá estamos cruzando un puente sobre uno de los canales principales de esta área de Bangkok. Se llama Klong Dan. Por este lado desemboca hacia otro canal y es allá que vamos ahora. Ya van pasando los barcos turísticos, las canoas turísticas que te llevan a lo largo de estos canales. Son muy coloridas. En la punta siempre llevan estas flores. Google Maps nos hace pasar por acá. Uy. ¡Epa! Acá vamos a llevar la bicicleta con la mano. ¿Tú puedes? Cuidado. Uy, mira acá. No. Sí se puede caer. No, me pongo la mochila, claro, me llevo la mochila. Vamos a ver quién se cae primero, yo o la bicicleta. ¿Ninguno? Juepucha. Yo cruzo y tú me la pasas. Teamwork. Beautiful. No quiero recogerte en este canal. Mira, 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 mira. ¿Lo ves? ¿Ves? 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 Camina, camina, camina. Eso. Eso. Listo, lo logramos. Seguimos por acá. La cara de Bangkok que mucha gente no ve. Wow. Este es otro mundo. Sawadee Krap. Sí, este es el barrio bravo de Bangkok. No, mentira. Acá en Bangkok son todos amables. Ah, mira. Acá vamos a salir por acá y estamos otra vez en la carretera. Vamos a ver si podemos pasar. No creo. No creo. Vamos a darle un tiempito. Pero acá toca cruzar los puentes así. Es impresionante, cada ángulo tiene un templo, un altar, mucha historia por este lado de Bangkok. Miren, afuera de unas casitas acá venden también el pescado en estas canastas artesanales. Al lado de esta calle hay el Klong, el canal, pero no hay donde irse con la bicicleta.
Pasear en bicicleta por estos callejones es sin duda una experiencia inolvidable. A pesar de su apariencia, son lugares totalmente seguros y llenos de gente súper amable y siempre dispuesta a saludar. De hecho, el único evento inesperado del día fue que se le salió la cadena a una de nuestras bicicletas. Sawadika. Sawadika. Miren esa puertica. Ay, miren qué maravilla. Vamos a ver qué están vendiendo por acá. Dulcecitos, puro dulcecitos. Es un pancito chinos por acá. Probamos este trozo gigante de torta. Esta se ve rica. Ay, sí, esta se ve rica. No sé, ni idea. Sino también hay esto. Muy suavecito. Bueno, vamos a probar este. Taro. Taro? Ah, super. Egg and taro. Amazing. La verdad sabe mucho a huevo. No me lo esperaba. This coconut. Oh, that's coconut. Mejor. Di más. Di más. Oh. Di más. Al fin llegamos a la casa del artista. Esta zona conserva un encanto tradicional con casas de madera, pequeños restaurantes locales y un ambiente tranquilo. Es ideal para pasear junto al canal, observar la vida cotidiana tailandesa y disfrutar de presentaciones culturales como los espectáculos de marionetas tailandesas que se realizan en la casa del artista. Es otro rincón que muestra el Bangkok antiguo, apartado del ritmo agitado de la ciudad. Hay mercaditos en muchos lugares, pero ya van a ser las 5, entonces muchos van cerrando. Acá sí hay muchas actividades comerciales, muchos talleres, pero también es un área donde vive mucha gente y vive justo encima del agua. Acá se puede comprar la comida que se da a los pescados. Pero es una práctica que no te recomiendo que hagas porque lleva a la sobrepoblación de la fauna híptica de estos canales. Los klong son importantes no solamente por su valor histórico, sino también por la vida local. Obviamente mucha de esta vida depende del turismo. Muchas personas por acá viven de sus restaurantes, de sus talleres y obviamente de los tours que organizan en estos botes. Y para nosotros como turistas es una experiencia muy bonita porque te da la idea de la gente cómo vive, cómo vivía por acá hace siglos y del contraste que hay entre la ciudad, que es súper moderna, súper caótica, y la tranquilidad de esos lugares. Tener cuidado por este puente porque es también una calle. Acá se van los peatones y acá hay las motocicletas. ¡Epa! Estos niños deben tener defensas muy altas. Bueno chicos, llegó el momento de cerrar este video. Lástima que no pudimos ver el Buda gigante porque ese era uno de los highlights de este recorrido. En fin, fue un paseo muy bonito, lleno de lugares nuevos que descubrimos juntos y que espero les haya gustado. Lo último que quiero decirles es que los espero en el próximo video. Adiós.